Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, una vez más este día miércoles, para estar en estos estudios bíblicos todos los miércoles y aprender un poco más de lo que es la palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a proseguir con este estudio. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y te pido de que seas tú concentrando nuestras mentes, que podamos aprender más de lo que es tu palabra y que esta, Señor mío, a través del Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, Señor, y que haya cambios radicales, Señor mío. Yo te doy gracias. Bendícenos, Señor Santo, a cada uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado viendo el Apocalipsis de la iglesia novia. Hemos estado viendo las iglesias y las cartas que se mandaron ahí hacia las 7 iglesias del Apocalipsis que normalmente se le dice. Y hoy día vamos a proseguir y hemos estado viendo la iglesia de la Odisea. Ya hemos visto varias cosas y hoy día vamos a ver la última parte sobre esta iglesia. Amén. Pero para recordarles solamente el texto vamos a verlo. Amén. Ahí, Apocalipsis 3, del versículo 14 al versículo 17, dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa parte ya la vimos. Y después dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, esa parte también lo vimos, de que hablamos sencillamente de que lo que el Señor quiere que nuestras vidas sean enriquecidas en lo espiritual. El resto el Señor lo da por añadidura, pero lo importante es enriquecernos espiritualmente. Pero muchas veces cuando creemos que ya no tenemos necesidad de Él, el Señor ve nuestro corazón y cómo nos ve: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, qué fuertes son estas palabras. Después estuvimos hablando del siguiente texto. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Eso también lo vimos ya, me parece, el miércoles pasado. Dice: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, que no se descubra el pecado en ti. Después dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Todo esto lo vimos, ya lo hemos visto por varios miércoles, y hoy día vamos a ver la última parte de esta iglesia de la Odisea. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22. Y dice así la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga. Ponga atención a nuestras palabras, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esta es la última parte de la iglesia de la Odisea, y quiero hablar primeramente de esta primera partecita. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire qué bonitas son estas palabras. Después de todo lo feo que se dijo, he aquí lo precioso. Dice: pero lo que en cierta manera, lo preocupante de este texto es que dice: si alguno oye, o sea, de que no todos van a oír. Cuando habla la palabra de oír, es poner atención. No
todos van a poner atención. Porque dice que Él está a la puerta y llama. Él todo el tiempo está a la puerta llamando, 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 llamando. Pero no son todos los que responden. Son algunos según este texto. Entonces yo quiero llevarlo a Mateo capítulo 7, en el versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ok, mire, veamos aquí, paremos un poco. Aquí nosotros tenemos que ver de que la palabra del Señor decía que Él estaba a la puerta y llama, y que son solamente algunos que atienden a ese llamado. No son todos. Y aquí le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante atender al llamado del Señor? Porque atendiendo el llamado del Señor, tú vas a aprender más de Él. Porque entras donde Él cena contigo, tú cenas con Él y dice que Él te presenta al Padre. Entonces es muy importante, hermano, esto. Entrar por la puerta, pero ¿cuándo? Porque como Cristo está llamando todo el tiempo, dice que solamente son algunos los que atienden a este llamado. Incluso este texto de Mateo lo confirma, porque dice que la puerta es estrecha, y son pocos los que la hallan. O sea, de que no basta solamente que el Señor golpee o que te diga algo, sino que tiene que haber una acción de parte tuya de poder entrar a ese llamado, responder al llamado del Señor para que puedas entrar. Si no entras, estarás entrando entonces por otra puerta. ¿Y cuál es la otra puerta? Dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces aquí ya tenemos dos puertas. Tenemos una puerta angosta y tenemos una puerta ancha. Y como es una puerta ancha, dice que muchos entran por ahí. Es fácil entrar ahí. Pero con la puerta angosta se tiene que entrar de a uno. La salvación es personal. El galardón de Dios es personal. Entonces tú entras por esa puerta estrecha, pero tiene que haber algo, tiene que haber una acción de parte tuya. Si tú no accionas en el Señor, no esperes o no esperemos recibir cosa alguna. O sea, el Señor nos manda a accionar. El Señor nos manda que tenemos que accionar al llamado que el Señor nos está dando. Acuérdese que Él dice que está a la puerta y llama. Entonces, ¿la puerta para qué es? Para abrirla. Entonces, ¿quién tiene que abrir la puerta? Eres tú. ¿Y cuál es tu puerta? Tu puerta o la puerta que nosotros tenemos es la puerta del corazón. Tú tienes que abrir tu corazón al llamado del Señor. Ahora, esta puerta tiene muchas otras cosas, hermano, porque dice, muchos son los que entran por ella, esta puerta ancha, pero estrecha es la puerta angosta, son pocos los que la hallan. Ok, si avanzamos un poquito más, Salmos capítulo 118, tiene versículos 19 y 20, dice así, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Ok, entonces, ¿cómo se llama la puerta del Señor? Aparte de que se llama Jesús, es la puerta de los justos. Es la puerta por donde entran los justos. O sea, cuando el Señor llama y tú atiendes al llamado, ese atender el llamado del Señor abre esa puerta contigo. Tú abres tu puerta y Él entra adentro. Entonces Él empieza a obrar en ti. Y ya no eres un pecador, sino eres un justo delante del Señor.
Y dice, esta es la puerta de Jehová y por ella entrarán los justos. Hay una puerta por donde tenemos que entrar, queridos hermanos. Hay una puerta donde nosotros tenemos que cruzar como gente cristiana. Hay un camino que nosotros tenemos que caminar. No nos podemos caminar por la vereda, no nos podemos ir por otras puertas, no nos podemos ver solamente del lado de ver de lejos. Tenemos que entrar. El entrar a la puerta del Señor pide de ti una acción de cambio, una acción de que estudies la palabra del Señor, una acción de oración para poder entender por qué entramos por esa puerta angosta. Amén. Entonces la puerta aquí ya, con todo lo que le he dicho, ya tenemos varias cosas. Y mire, se lo quiero incluso ya empezar a resumir. Entonces, primeramente podemos decir que la puerta del Señor, ¿cómo es? ¿Ancha o estrecha? Estrecha, estrecha. Lo segundo, que pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan esa puerta. Y son pocos también los que entran por ella. Hay que vencer para entrar por esa puerta. Solo entran los que son hallados justos delante del Señor. La puerta del Señor es Jesús. Jesús es nuestra puerta. Pero la puerta del ser humano es nuestro corazón. Entonces, el Señor sabe lo que está haciendo. La puerta que Jesús golpea todo el tiempo. ¿Y qué es lo que está golpeando? Está golpeando la puerta de tu corazón. ¿Para qué? Para que tú entres por la puerta angosta, para que seas hallado justo, para que obtengas el mejor galardón del Señor, para que no te olvides de las cosas del Señor. Entonces nosotros aquí tenemos que tener ese cuidado, queridos hermanos, entrar por la puerta. Eso es lo que el Señor le decía a este pueblo. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Y este es el texto que nuevamente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque la palabra del Señor dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuál es la forma que el Señor tiene de permanecer fiel? Una es de que todo el tiempo está en la puerta y llamando. Desgraciadamente muchos lo dejan afuera. Llama a tu puerta, llama a la puerta de tu corazón y te llama, porque Él sabe que la única respuesta, la única solución, la única salvación que hay para el ser humano es entrar por la puerta angosta que se llama Jesús. Amén. Entonces, esto es lo que podríamos decir un poquito sobre la puerta, pero vamos a seguir. Dice así: si alguno ahora oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es muy interesante, queridos hermanos, porque pareciera que fuera como un tipo de trabalenguas, pero no lo es. Dice, si alguno oye mi voz, ok, digamos que tú oyes la voz del Señor. Abres la puerta de tu corazón. Él entra en tu corazón. Dice que Él cena con Él y Él conmigo. Tú cenas con el Señor y el Señor cena contigo. Y aquí hay dos acciones que nosotros tenemos que ver que son diferentes el uno del otro. Mire, una vez yo le decía a los hermanos que una cosa es caminar con Jesús y la otra es caminar en Jesús. Una cosa es estar con el Señor y otra cosa es estar en el Señor. ¿Cuál es la diferencia? El caminar con el Señor, tú no caminas por la vereda, pero no por el camino. Tú tienes un conocimiento, pero ese conocimiento no es suficiente, esa revelación no es suficiente, porque sencillamente te es fácil caminar con el Señor y caminar también con otros. Pero cuando tú caminas en el Señor, ya tú caminas no en tus caminos, sino tú caminas en los caminos del Señor, caminas en los pensamientos del Señor, caminas en las
en las enseñanzas del Señor, en la oración del Señor. Tú caminas en todo lo que es Él. Y para llegar, estar con el Señor, a estar en el Señor, ya eso es un trecho que hay que caminar. Ya eso es se podría decir que es un caminar, es una escalera de llegar a una perfección. Empezamos caminando con el Señor, pero tenemos que terminar caminando en el Señor. Y esto es lo mismo lo que dice acá, porque dice que Él va a cenar contigo, pero después tú vas a cenar con Él. Aleluya. Amén. Porque unas cosas es que Él cene contigo y otras cosas es que tú cenes con Él. Amén. O no, es lo mismo. Una cosa es estar en Cristo, estar con Cristo, y otra cosa es estar en Cristo. Amén. Fíjese de que este tipo de oraciones uno las puede encontrar varias veces en la Biblia. Y les quiero mostrar aquí un poquito dónde lo podemos encontrar. Por ejemplo, este es un ejemplo solamente. En Juan capítulo 17, en el versículo 19 y 20, voy a tomar un poquito de agua porque parece que voy a 100 kilómetros por hora, así que vamos a hacerlo un poquito más lento. Dice así: mas no ruego solamente, esto fue la oración de Jesús, que hizo por los apóstoles y que hizo por la gente que iba a creer en Él. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Ahora, ¿cuál era la oración? Para que todos sean uno. Mire, para que todos sean uno. ¿Y qué quiere decir esa unidad? Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor decía, necesito que evolucionen a algo mayor. Necesito que se perfeccionen a algo mayor, que empiecen a desarrollarse en algo mejor. Ya no es que tú vas a estar con el Señor, sino que el Señor no solamente quiere cenar contigo, sino que también quiere que tú cenes en Él. El Señor le decía, cuando caminaba aquí por la tierra, Él decía, mire, y cuando muchos lo seguían, Él dijo, ya no tengo pan. El que quiere comer, coma de mí. Y el que quiera beber, beba de mí. Entonces muchos quedaron espantados y dijeron, pero ¿qué es lo que está diciendo este Jesús? Piensa que nosotros somos caníbales, y muchos se retiraron. Incluso apóstoles que ya eran del Señor no le entendieron y se retiraron. Cuando Él dijo estas palabras, quedaron solamente los 12 apóstoles. Entonces Él dijo, mire, ¿y ustedes también quieren irse? Se quedaron, yo pienso que se quedaron mirando. ¿Quién dice algo? ¿Ah? ¿Quién dice algo? A ver, ¿quién es el culpable? Y fue uno solamente que le dijo, no, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? Entonces el Señor estaba diciendo que Él ya no quería de que solamente caminaran con Él, sino que caminaran en Él, comieran de Él, bebieran de Él, oraran en Él. Las enseñanzas tienen que ser en Él, porque tú puedes saber mucho de la palabra del Señor y aún así no caminar en Él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? La oración que el Señor le hacía para todos aquellos que iban a creer, que la unidad fuera tal. La unidad fuera tal, porque Él decía, como tú, Padre, en mí, yo en ti, y ellos ahora, ¿dónde decía? En nosotros, que ellos sean uno en nosotros, no con nosotros, sino en nosotros. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender, hermano. Entonces, cuando en Apocalipsis dice de que Él quiere cenar, que tenemos que entrar por la puerta y que Él en ese momento va a cenar no solamente Él con nosotros, sino nosotros con Él. Eso es lo mismo en este momento lo que quiere decir. Nosotros, hermanos, incluso
el, eh, Juan el Bautista, él decía, que es necesario que él crezca y yo mengüe. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, de que en otras palabras, el yo que nosotros tenemos, eso tiene que ir muriendo para que el Señor tome todo nuestro ser. Cuando eso suceda, entonces nosotros ya no vamos a estar con Cristo, sino vamos a estar en Cristo. Pero muchas veces tenemos tanto yo, hermano, yo quiero esto, yo quiero esto otro, yo quiero esto, yo quiero, y yo y el mío, y el ego está en todas partes. Pero ¿cuándo será el día que podamos decir, no, Señor, lo que es como tú quieras y no como yo quiero? Es lo que tú dices y no lo que yo digo. Entonces de eso se trata. Caminar con el Señor es de que Él cene contigo porque te da la bienvenida, pero que tú cenes con Él porque le das su vida. Amén. Y ahí hay diferencia. Y de una cosa a la otra hay un trecho. Hay que caminar ese trecho, hay que proseguir a la meta. Amén. Wow, hermano. Este es un temazo, pero no me quiero ir más allá. Amén. Entonces seguimos a Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 8. Dice así, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, quiero retrocederme un poquitito aquí. Porque la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos alcanzar ese nivel? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar cuando Él dice que abre la puerta? Si atendemos al llamado, Él abre la puerta, nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, entramos, Él cena con uno, pero el otro nivel es cuando nosotros cenamos con Él. Es cuando yo le decía a los hermanos, una cosa es que tú tengas al Señor, pero la pregunta es, ¿cuánto tiene el Señor de uno? Yo me puedo preguntar hoy día y me puedo decir, sí, yo tengo al Señor, pero mi verdadera preocupación es, ¿cuánto tiene el Señor de mí? Porque ahí está el gran problema. Porque hoy día todos somos cristianos y todos podemos jactarnos de decir, sí, yo tengo al Señor, pero la pregunta es, ¿cuánto el Señor tiene de uno? ¿Cuánto el Señor tiene de ti? ¿Cuánto el Señor tiene de tu corazón, de tu yo? ¿O estás solamente en tu yo, en tu ego, en lo que tú quieres? ¿Cuánto es lo que el Señor quiere? Porque mire, hermano, todo lo que el Señor nos ha dado es para desarrollarlos en la obra. Y nosotros tenemos que ir desarrollando esto cada día mejor. Mi prédica la tengo que desarrollar aún mejor. Mis enseñanzas yo la tengo que ir mejorando, porque de eso se trata. El Señor nos llama a mejorar, nos llama a de que cada vez seamos más parecidos a Él. Entonces, ¿cómo lo podemos alcanzar? Ahí estaba el texto. Y este texto, que es Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 8, ya aquí está hablando de la iglesia de Filadelfia, que es la última iglesia que nos queda realmente. Pero quise tomar este texto porque ellos sí sabían cómo poder alcanzar en cierta manera la perfección. Cómo poder alcanzar no solamente que tú cenes, que el Señor cene contigo, sino que tú cenes con el Señor. Mire, dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti, ¿qué dice? Una puerta abierta. O sea, de que aparte de que uno abre la puerta de su corazón, aparte de que Jesús es la puerta por donde entramos, entonces Él, cuando Él ve algo en ti, cuando Él ve de que tú te estás esforzando, Él pone una puerta abierta y mire lo que dice, el cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, aunque muchas veces falla la fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces hay dos formas
querido hermano, donde tú puedes vencer todos los obstáculos en esta tierra. La primera es guardando su palabra y la segunda es que no has negado el nombre del Señor. Si tú entiendes estas dos cosas, entenderás entonces cómo pelear y cómo luchar y cómo ser un vencedor, como lo fue la iglesia de Filadelfia. Amén. Porque ellos tuvieron esa puerta abierta. Y fíjese de que la puerta abierta se mantuvo abierta y que nadie la podía cerrar. ¿Saben lo que significa eso? Significa que cuando uno tiene una puerta abierta, uno tiene una bendición de Dios abierta. Donde quiera que vayas, te va a ir bien. Donde quiera lo que hagas, te va a ir bien. Donde quiera lo que haces, te va a ir bien. Porque tienes una puerta abierta, tienes una bendición abierta y que nadie, dice, nadie, ni siquiera los demonios, ni los espíritus inmundos, ni los ángeles caídos, ni enfermedad, nadie va a poder cerrar. ¿Por qué? Porque tienes una puerta abierta. ¿Pero por qué se mantuvo abierta? Porque has guardado la palabra y no has negado la fe en el nombre del Señor. Se lo quiero poner ahí, en otra versión bíblica también. Apocalipsis 3:8, en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a leerlo. Dice así: yo sé todo lo que haces. Escucha bien, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, en la otra versión decía, sé que aunque tienes poca fuerza, pero aquí dice, sé, aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Entonces, estas son dos partes. Si tú quieres ser vencedor, si tú quieres entrar por la puerta del Señor, si tú quieres tener una puerta abierta de bendición, si tú quieres no solamente de que Él cene contigo, sino que tú cenar con Él, si tú quieres como el Jesús oraba al Padre, Padre, te ruego de que como tú eres en mí y yo en ti, ellos también en nosotros. Si tú quieres esa unidad, son dos cosas las que tú tienes que mantener. Guardar las enseñanzas y jamás renunciar al Señor. Siempre mantener la fe en Él. Amén. Pero para eso tenemos que entender qué significa guardar la enseñanza. Porque, mire, de esto se puede hablar mucho. Y que yo podría extenderme horas, pero solamente le voy a dar algunos ejemplos. Y el resto, si usted es un estudioso de la palabra, usted lo va a poder también ver en sus casas y lo va a poder seguir desarrollando. Mire, hermano, se trata de que usted no solamente me oiga, se trata que los textos que yo le estoy poniendo, usted también los pueda leer en sus casas, los pueda desarrollar, los pueda pensar, le puede decir que el Señor le dé revelación, porque la revelación no es solamente esto, la revelación es mucho mayor, hermano, pero para eso usted tiene que esforzarse. ¿En qué? En pasar por la puerta. Amén. Vamos entonces. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 19 al 20. Dice así: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Wow, hermano. Mire lo que dice acá. Aquí me está hablando de circuncisión, que era el sacrificio que el pueblo judío tenía. Cada niño que nacía después de nacer, después de 7 días, tenía que ser circuncidado. Esa era la señal que era y pertenecía al pueblo del Señor. Aunque en este momento nosotros los cristianos, los gentiles, no necesitamos hacer esto, aquí en Corinto me está dando el ejemplo y Pablo decía que la circuncisión de nada te sirve. Y el no circuncidarte tampoco. O sea, lo que te sirve es guardar las enseñanzas, guardar la palabra del Señor, guardar los mandamientos del Señor. En otras palabras, lo que está diciendo es que no importa
los tantos sacrificios que tú puedes hacer. Mira, tú puedes ser una buena persona. Tú puedes ayudar a la iglesia. Tú puedes hacer cosas en la iglesia. Tú puedes ayudar a los pobres que tú puedas estar afuera. Tú puedes ayudar en diferentes tipos de instituciones. Tú puedes ser una persona buena. Y no digo que no lo seas, claro que lo eres. Pero si con todo eso no guardas los mandamientos, no guardas las enseñanzas de la palabra del Señor, de nada te sirve. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. ¿Qué te sirve circuncidarte? ¿Qué te sirve no ser circuncidado si al final no se obedece la palabra del Señor? ¿De qué te sirven los muchos sacrificios que tú puedas hacer? ¿De qué me sirven los muchos sacrificios que yo pueda hacer si no obedecemos la palabra del Señor? Y si no la obedecemos, de nada nos sirve. Podemos ser personas muy buenas, pero nadie llega al cielo por ser bueno. Al cielo, a la puerta estrecha, pasar por el camino estrecho, pasar por la puerta estrecha, tener una puerta abierta de bendición. Si tú quieres eso, es primeramente, como hizo Filadelfia, es guardar la palabra del Señor, no guardar los sacrificios. No se trata de lo mucho o lo poco que tú hagas dentro de una iglesia. No se trata de lo mucho que tú hagas afuera. No se trata de lo bueno o lo malo que tú puedas hacer. No se trata de eso. No se trata de los sacrificios. Incluso en el Antiguo Testamento decía Jesús y se decía el Señor y se llegaba a quejar, hermano, y él decía, estoy cansado de los sacrificios. Estoy cansado de los sacrificios. Estoy cansado de las cosas. Estoy cansado de este pueblo porque dice que me honra solamente de labios, pero el corazón está muy lejos de mí. ¿Y cuántas veces esto sucede también con nosotros los cristianos? Muchas veces que hacemos muchas cosas, pero aún así no obedecemos su palabra. No nos sirve. Nos sirve. Si tú quieres entrar por esa puerta estrecha, hay un camino: obedecer la palabra del Señor, no los sacrificios. Amén. El hacer cosas para el Señor viene después, hermano. El servir al Señor viene después de haber obedecido a la palabra del Señor. Amén. No es al revés. Pero sigamos, amén, con otro texto que tengo por acá. Mateo, capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice así: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mire lo que dice acá. O sea, que la palabra del Señor muchas veces se invalida. Las enseñanzas del Señor muchas veces las hacemos falsas cuando nosotros seguimos primeramente nuestras tradiciones antes de seguir la enseñanza del Señor. Entonces, mire cómo son las cosas. Primero, si tú quieres guardar la palabra, tú tienes que hacer la palabra. No confíes en los muchos sacrificios que tú puedas hacer, porque la circuncisión nada es, y lo que no se circuncida nada es. Lo que sirve es guardar la palabra, guardar la enseñanza, hacer los mandamientos. Amén. Y aquí me está diciendo también de que muchos invalidan la enseñanza del Señor, no guardan la enseñanza del Señor porque prefieren guardar sus propias tradiciones. Y este es un tema, hermano, porque hoy día se pelea mucho para que los hermanos o para que la gente pueda entender que no podemos invalidar la palabra del Señor por guardar tradiciones que incluso son completamente contrarias a la palabra del Señor. Por ejemplo, Halloween. ¿Ah? O usted tiene que saber, Halloween, ¿no?,
que es una fiesta completamente pagana, que es una fiesta que está dentro del calendario satánico. Entonces, muchos guardan la tradición pensando de que es lindo disfrazar a su hijo de monstruito o de angelito o de lo que sea. Siento que es una tradición completamente contraria a lo que es la palabra del Señor. Y por guardar la tradición invalidamos y hacemos que se retroceda nuestra vida y no poder entrar por esa puerta. Y muchas veces pensamos, ¿por qué la puerta del Señor está tan cerrada conmigo? ¿Por qué las bendiciones están tan cerradas? Sencillamente, porque invalidamos por guardar nuestra tradición. Invalidamos la palabra del Señor. No la guardar. Invalidar quiere decir no guardar la palabra de Dios. Amén. Hay muchas tradiciones, hermanos, y nosotros ya hemos hablado ya de varias. Está el Halloween, está la misma Navidad, queridos hermanos, también. Y que nosotros tenemos que empezar a saber, tenemos que empezarnos a llenar del conocimiento de a dónde vienen las cosas, de tanta cosa pagana de a dónde vienen las cosas. Y eso usted lo puede leer en cualquier enciclopedia. El problema es que muchas veces no lo queremos creer y la tradición llega a ser más fuerte que la misma palabra del Señor. Pero aquí me dice, si tú quieres guardar la palabra, si tú quieres entrar por la puerta estrecha, si tú quieres ser del pueblo que va a ser arrebatado, si tú quieres prepararte para la venida de Cristo, tú tienes que ser una persona severa y decir, no, esto no está bien, esto va en contra de la palabra del Señor y tú prefieres hacer lo de Él y no lo tuyo. Amén. Aleluya. No lo voy a molestar más sin eso. ¿Ah? No es el tiempo, dice. Cuando se acerca el tiempo lo molesto más. Amén. Vamos a seguir entonces. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Dice así. Y esto se lo quiero leer en 3 versiones también. Dice, la Reina Valera del 60. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Quien desecha la reprensión. Wow, hermano. ¿Qué es lo que guardar entonces la palabra? No es solamente que tú te llenes de conocimiento, sino que la palabra te tiene que a ti que corregir. Y si no aguantas la corrección, entonces no estás preparado para entrar por esa puerta estrecha. Se lo leo en otra versión latinoamericana, dice así. Por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía. Mire, hermano, uno como pastor, uno no puede obligar nada a nadie. Uno solamente imparte la palabra, jamás la impone la palabra. Yo no le puedo imponer a usted de que usted crea en algo o sencillamente de que usted haga algo. Solamente lo que yo puedo hacer es exponerle la palabra del Señor y usted sabrá qué hacer con ella. Pero la palabra del Señor muchas veces, aparte de guardar, aparte de instruir, también reprende. ¿Y por qué reprende? Porque Él quiere que nuestras vidas se enderezcan. Porque muchas veces andamos por pensamientos equivocados, con caminos equivocados, con emociones equivocadas, con sentimientos equivocados. Entonces la palabra del Señor corrige todo eso para que volvamos al camino correcto. Pero ahora está el gran problema si tú o yo obedecemos la palabra. Y si la obedecemos, dice aquí la palabra que vamos en camino de vida. Pero si no, nos podemos perfectamente extraviar. En la versión al día dice así: el que acepta la corrección va camino a la vida. El que la rechaza va camino a la perdición. Fíjese que esta palabra no es para el inconverso. No está hablando de las personas que están afuera.
No está hablando de las personas que no conocen a Dios. Le está hablando a los hijos de Dios. Estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando de las personas cristianas. De las personas cristianas que se dejan enderezar, pero hay otras sencillamente que no se dejan enderezar. Hay otras que sencillamente tienen sus propios pensamientos y se van con sus propios pensamientos, porque no aguantan la reprensión, no aguantan que la palabra del Señor enderezca las vidas, enderezca el camino. Entonces nosotros, si queremos ser como la iglesia de Filadelfia, que dice que ellos vencieron. ¿Y cómo vencieron? Guardando la palabra. Entonces, guardar la palabra no es solamente enseñanza, es sí, amén. Por una parte es enseñanza, por otra parte no es solamente sacrificio, sino de que tú obedezcas la palabra, amén. Y por otra parte es que también muchas veces la palabra te va a reprender. La palabra muchas veces te va a decir, no, eso no pues. Tú no puedes pensar así, tú tienes que pensar de esta forma. Tú no puedes pensar solamente de tu forma humana, tú tienes que pensar de una forma espiritual. Tu juicio no puede ser un juicio humano, sino tiene que ser un juicio espiritual. Entonces muchas veces cuando la palabra del Señor nos reprende, depende de uno. Y ahí está la libre voluntad de uno, el libre albedrío que el Señor jamás lo ha sacado de nosotros, en si obedecemos a la palabra o no. Porque no es que tú obedezcas o desobedezcas al pastor, no, no hay problema, hermano, usted me puede desobedecer. Pero si yo le estoy hablando de la palabra, es la palabra que yo pongo como testigo, si tú la obedeces o no la obedeces. Entonces esto es importante, hermano. ¿Se da cuenta que guardar la palabra no es tan sencillo? ¿O usted pensaba que guardar la palabra es solamente oír? No, es hacer la palabra. ¿Se da cuenta la diferencia? Una cosa es que Él cene contigo, pero otra cosa es que tú cenes con Él. Ya cuando tú cenas con Él, Él come todo tu yo. Lo tiene que comer y te tienes que transformar en parte del Señor. Como Él lo dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí, yo en ti, ellos, ahora no en nosotros. Pero para eso tenemos que guardar la palabra. Si tú no guardas la palabra, difícilmente, hermano, llegaremos a la unidad de la fe. Amén. Estoy hablando de Apocalipsis. Estoy hablando a iglesias que se preparan. Estoy hablando de los errores de la Odisea. Y estos eran los errores de la Odisea. Por eso él decía, yo estoy llamando y abro. Si alguno oye. Porque parecía que la gran mayoría no oía. Porque ellos pensaban, la Odisea pensaba de que, no, si nosotros estamos bien, no, si estamos, mire, tenemos un lindo templo, tenemos todo, ¿para qué ponerle más color? No sean tan exagerados, tan religiosos. Entonces el Señor va y le dice, pero a ti te veo que eres un miserable, un ciego, un desnudo. Terrible, hermano. El que acepta la corrección, entonces, va camino a la vida. ¿Quieres ir camino a la vida? Acepta la corrección. Pero si tú la rechazas, vas camino a la perdición. No lo digo yo, la palabra del Señor lo dice. Y si lo dice la palabra del Señor, la palabra del Señor es la verdad. Amén. Aleluya. Wow, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace de cuando el Señor reprende tu vida? ¿Qué es lo que hace cuando el Señor hace que cuando tu vida está extraviada, entonces Él va con una instrucción, con una reprensión para que vuelvas? Lo que hace es un cambio de camino, un cambio de pensamiento, un cambio de emoción, un cambio. Tu manera de pensar tiene que cambiar. Ay, no, pero que yo pienso así. No, hermano, no podemos vivir todavía pensando de la misma forma. Si el Señor te dijo, no, ahora tú no puedes pensar así, vas a pensar de esta forma en el nombre del Señor, hazlo. Porque ese es para ti, eso es lo que tú tienes que comer, eso es tener una puerta abierta. Pero si no lo haces, ¿qué dice? Vas camino a la perdición. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo?
Estoy hablando a una iglesia que se quiere preparar para su venida. Amén. Sigamos para ver qué es lo que es más guardar su palabra. Salmos 119, y en el versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ay, hermano, aquí capaz que nos pegue el Señor a todos. ¿Ah? Dice aquí, en la Biblia textual dice, he refrenado mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. ¿Qué quiere decir esto? Guardar tu palabra es caminar diferente, es no dirigirte a los lugares que tú sabes que te hacen mal. Ay, no es que yo tengo un amigo que me lleva por ahí, ¿no? ¿Quieres guardar la palabra o no? ¿Quieres guardarte para el Señor, sí o no? Decídete ya. Decídete. O lo guardas, la palabra, o no lo guardas. Pero yo pienso que tú eres un cristiano inteligente, un cristiano sabio en el Señor, que quiere guardar la palabra del Señor. Y entonces el consejo es de que tú tienes que detener, tienes que, como aquí dice acá, refrenar tus pies en las cosas que tú sabes que te hacen mal. Refrenarte a ti mismo, refrenar tu carne en las cosas que tú sabes que te hacen mal. Refrena. No es que no puedes, no, si lo puedes, tú tienes una voluntad, y si tú pones tu voluntad bajo la voluntad del Señor, claro que puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él siempre te va a dar la salida. Entonces no me puedes decir que no puedes, porque sí lo puedes hacer. Sí puedes frenar tus pies, sí puedes frenar tus impulsos, sí puedes frenar tus pensamientos, sí puedes frenar. El gran problema, una vez escuché a un pastor hace tiempo atrás que decía de que nosotros no tenemos que enamorarnos de nuestro pecado, porque algunos se enamoran del pecado, hermano. Les encanta la sensación negativa, les encanta sentirse de una forma, les atrae la sensación negativa. Entonces se enamoran de su pecado, se enamoran de ese sentimiento amargo, se enamoran de su depresión, se enamoran de su amargura, se enamoran de tantas cosas feas. En cambio, aquí dice que nosotros tenemos que refrenar nuestros pies, tenemos que refrenar nuestros impulsos. ¿Para qué? Para guardar la palabra de Dios. Entonces guardar la palabra, hermano, yo pienso que me he dado a entender, no es tan sencillo. Amén. Porque dice, ay, si yo guardo la palabra, 2 más 2 son 4. No, hermano. Yo guardo la palabra, ay, que me sé un versículo bíblico. Ay, Juan 3:19. De tal manera amó Dios, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces guardé su palabra. No, hermano, eso no es guardar su palabra. Guardar su palabra es que tú tengas enseñanza, seas discipulado del Señor, tengas discipulado en el Señor. Eso guardar. Guardar la enseñanza es sencillamente de que tú frenes tu caminar, tus impulsos hacia el pecado. Guardar la palabra es hacer la palabra del Señor. No es solamente leerla, sino también ser hacedores de la palabra. No eres solamente aquel que mira el partido, sino eres el que juega el partido. Amén. Eso es guardar la palabra. Y ya le he dicho varios ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que es guardar su palabra? Es obedecer su palabra. Es rechazar todo mandamiento de hombres o toda tradición, como ya hemos hablado. Guardar su palabra es ser enseñado y aceptar la reprensión muchas veces. Si el Señor te reprende, acéptala, porque es bueno para nuestra alma. Amén. Y guardar su palabra es rechazar, no ir a los lugares o rechazar todo impulso carnal que tú sabes que está mal o que se va en contra de la palabra del Señor. Amén. ¿Qué más hace guardar la palabra? Me quedan 11 minutitos solamente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tú, joven,
Y yo joven. Es que dice la palabra del Señor que esta cáscara se va envejeciendo, pero por dentro nos vamos rejuveneciendo. Por lo cual esta palabra es para todos nosotros, ¿ok? No solamente para el joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En la latinoamericana dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Mira, lo dice un poquito mejor, porque no es solamente guardar la palabra, sino guardarse puro, guardarse sin contaminación. ¿Cómo? Guardando la palabra. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que la palabra del Señor es la única que te puede purificar. La palabra del Señor es la única que te santifica y te descontamina de todo mal. Pero si tú no la lees, si tú no la aprendes, si tú no la oras, si tú no guardas tu palabra, porque todo lo que hemos hablado es guardar la palabra, si tú sigues tus impulsos, no has guardado la palabra. Entonces, la único que te puede hacer sabio, inteligente, es lo único que te descontamina, lo que te santifica, lo que te purifica, es guardar la palabra. Entonces, ¿quieres entrar por la puerta estrecha? Amén, dicen todos. Guarde la palabra. Guarde la palabra. Atesórela como el tesoro más preciado, como el oro más preciado. Hay un texto en la Biblia, en este momento no me acuerdo dónde está, pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que aprovechar ahora que tenemos la palabra del Señor. Usted tiene la Biblia, y hoy ya es moderno, lo tenemos en los computadores, en los teléfonos celulares, y todo es más moderno, pero dice que habrá un tiempo que no se hallará. Yo pienso que ese es el tiempo de la gran tribulación, donde no se va a poder hallar la palabra del Señor. Hubo un tiempo atrás, por ejemplo, en la antigua China roja, donde los cultos cristianos se hacían secretamente, ¿no? Y donde la gente no tenía toda la Biblia, sino tenían unas hojitas nomás y todos se sabían toda esa hojita porque no tenían nada más, y de eso hacían un culto, de eso se llenaban del Señor, de eso se llenaban del Espíritu Santo. Y nosotros que la tenemos toda la palabra, ni siquiera la leemos, ni siquiera la guardamos, ni siquiera la atesoramos, porque estamos más preocupados en nosotros mismos. ¿Quieres guardar la palabra? El que guarda la palabra entra por la puerta estrecha. El que guarda la palabra, la puerta de Dios dice que se abre y que nadie la va a cerrar. ¿Cuándo el Señor nos cierra tu bendición? Cuando tú guardas la palabra de Él. Amén. Sigo, hermano. 7 minutos. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, ya lo vimos, el cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y lo segundo es, y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que es negar el nombre del Señor para un cristiano? Mire, me fui a la palabra original. En la palabra negar es arniomai, ¿no? Y arniomai quiere decir contradecir. O sea, negar tú la palabra es cuando tú contradices la misma palabra del Señor. Es cuando nosotros elegimos a qué escuchar. Es cuando nosotros elegimos, esa palabra me gustó, pero esta, no, fea, a mí no me gusta. Mejor arrancamos esa hoja de la Biblia. Eso es contradecir la palabra del Señor. Y de esa manera nosotros estamos negando la palabra del Señor. Es desconocer, es rechazar. Cuando alguien te dice algo, cuando alguien te predica algo, cuando la palabra te quiere reprender y tú dices, no, yo rechazo, eso no me gusta, no, eso no es para mí, tú estás negando entonces la palabra del Señor. Y acuérdense que Filadelfia hacía dos cosas para ser victorioso, porque dice, has vencido. ¿Cómo vencieron ellos? Guardaron la palabra y no negaron la fe, no rechazaron la fe, no se contradijeron, no se fueron en contra de la palabra.
Y fíjese que esto quiere decir negar, rechazar, rehusar, renunciar y también quiere decir engañarse a uno mismo. O sea, mire, el negarse es un engaño a sí mismo. ¿Cómo nos podemos engañar nosotros los cristianos dentro de la palabra del Señor? Es cuando nosotros elegimos qué oír y qué no oír. Hoy día es fácil porque está YouTube. Entonces hay muchos cristianos que prefieren tener la iglesia en sus casas porque saben a quién van a oír. Si un hermano va a hablar de algo, oyen a tal hermano. Si el hermano va a hablar de otra cosa, oyen a tal hermano. Entonces van eligiendo a quién oír. No, son ovejas sin pastores, son ovejas que solamente están en sus casas y que piensan que de esa manera ellos se van a alimentar. Lo siento, esa no es la manera que dice la palabra del Señor. Te estás yendo totalmente en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y eso es negar la fe. Eso es negar la palabra del Señor. Eso es engañarse a sí mismo. Porque ese es el significado de esta palabra. Entonces hoy día es fácil engañarse a sí mismo. Hoy día es fácil, muy fácil engañarse a sí mismo. Amén. Vamos a ir terminando. He aquí, entonces yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínese lo que el Señor te promete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de guardar su palabra? Que tú te sientas un día en el trono con el Señor. Él mismo te siente en su trono, porque Él lo dijo. De la misma forma que Jesús se sentó en el trono del Padre, de esa misma forma tú te sentarás en el trono con el Señor. ¡Guau, hermano! En el trono con el Señor. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque guardaste la palabra y porque no negaste la fe en Él. Amén. Entonces después dice, el que tiene oído, oiga. Cuando dice esta parte del oído es realmente el que pone atención. Y yo espero realmente que tú me hayas puesto atención en este día miércoles. Yo espero de que me pongas atención a lo que yo te estoy hablando, porque es importante, hermano. No te estoy haciendo un estudio bíblico porque es un día miércoles. Te estoy haciendo un estudio bíblico apocalíptico, preparándonos para la venida de nuestro Cristo Jesús. Amén. Es necesario. El tiempo es muy corto y necesitamos prepararnos ya. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga entonces en este día. Qué linda es la palabra del Señor. Me fui a 100 kilómetros por hora, pero usted lo puede volver a oír nuevamente. Amén. Con esto ya terminamos la iglesia de la Odisea y el próximo miércoles empezamos la última iglesia de Apocalipsis, la iglesia que es arrebatada, la iglesia que venció, la iglesia que el Señor no le dijo nada malo, sino de que le dio un victo bueno, un victo de vencedora. Y vamos a ver panorámicamente todas las iglesias, lo que el Señor le dijo a cada una, pero lo que le dijo también a Filadelfia fue sencillamente, en otras palabras, las felicitó porque esos sí fueron vencedores. Amén. Entonces eso lo vamos a estar viendo desde el próximo miércoles. Y así de que no se pierda estos estudios de los días miércoles. Señor, yo te doy gracias y te pido una bendición especial, Señor mío, por cada hermano, por cada amigo, Señor, por cada creyente que hoy día puede haber oído esta palabra. Señor, yo te pido que tú les bendigas, les llenes, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, pero también dice que nos pones delante la palabra del Señor para que seamos hacedores de ella y no solamente oidores de ella. Señor, permítenos, Señor, siempre estar presente
y que esa palabra nos vaya cambiando, nos vaya transformando, nos vaya llenando, nos vaya llevando a un nivel diferente y a una perfección mayor. Señor, yo te doy gracias. Bendícenos a cada uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor mío. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Y si Dios quiere, y si el Señor no ha venido antes, nos vemos en la semana o este próximo miércoles. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.